Bueno, amigas y amigos del pequeño auditorio, aquí Miguel Antonio Guevara, su tío. Consejos con el tío Miguel en su segundo episodio. El pequeño auditorio tiene muchos espacios y muchos, diría yo, alter egos, formas, personalidades, profiles. Mm, Uno más creativo que el otro. Esta era una razón por la que yo odiaba de niño los bigotes. Y decía, cuando yo sea grande no voy a usar bigote, qué asco. Veía a mis tíos comiendo sopa, ¿no? Sobre todo a mi primo Mar, que, por cierto, mi primo Mar que me revisa los estados todo el tiempo y no me dice ni hola. Mi primo Mar era el único que usaba bigote cuando yo era niño, ¿no? Y mi tío Enrique, pero mi tío Enrique era muy fino para comer y un bigote también muy recortadito, no, no hacía esas cosas, ¿no? Mm, pero bueno, em, este... ah, bueno, igual esto puedo recortarlo, para soltar la magia de la edición. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Consejo con el tío Miguel. Eh, Estuve dándole mucha vuelta a qué hablar el día de hoy, ¿no? ¿Qué hablar en la segunda entrega de los consejos? Estuve dándole vuelta a un aforismo que escribí cuando tenía como 23 años que decía algo así como em, que la madurez es un mito, ¿no? Sigo sosteniendo, lo que pasa es que se me hace difícil argumentarlo. Sobre todo porque está muy establecido culturalmente, socialmente, está muy establecida la idea de que la vejez te da experiencia o te da sabiduría, ¿no? Obvio, te da experiencia, experiencia puede tener cualquiera, pero no sé si en todas las oportunidades se decanta como sabiduría. Tal vez una sabiduría personal, pero de ahí a compartirla, ahí no lo sé. Entonces, entonces también uno de los problemas que veía en esta idea de que la madurez es un mito, ¿no? También estaba la idea de que si la madurez es un mito, entonces los consejos también son un mito. Entonces yo estaría aquí desdiciendo esta obra, este hacer de dar consejos. Sin embargo, los seres humanos somos sumamente contradictorios, más aún los escritores, los filósofos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Los seres humanos en sí, la naturaleza humana es contradictoria. Es difícil conciliar todo, ¿no? Em, Sin embargo, cambié el curso de a qué quería dedicar estos consejos para el tío Miguel, porque como les decía, había pensado eso, había pensado que fuese sobre la idea de no escuchar a nadie, ¿no? Es decir, no escuches a nadie, nunca escuches a nadie, nunca, 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 nunca. Pero estuve pensándolo, ¿no? Porque a veces hay que escucharse a sí mismo, ¿no? Eh, Además que también esto de no escuches a nadie comparte como mucho del ethos neoliberal y yo no quería eso, ¿no? Como reproducir eso. Pero sí es un poco la idea de ser renuente a los consejos, ¿no? Incluso los consejos del tío Miguel, ser renuente a mis consejos. Cada quien tiene que tomar su propio camino. Básicamente era eso, ¿no? Entonces iba a acabar muy rápido, ¿no? Este video de decir, toma tu propio camino, siempre toma tu propio camino. No tomes un camino prehecho, algo premasticado, no, toma tu propio camino. Porque siempre la persona que te va a dar consejos te lo va a dar desde su propia experiencia, sus propios miedos, sus propios complejos. Entonces, por ejemplo, en consejos de amor, que uno se la vive pidiendo consejos de amor, no, eso es patético, porque es que cada quien tiene su propia experiencia del amor, ¿no? Así como cada artista tiene su propio proyecto artístico, como cada escritor tiene su propio proyecto de escritor, cada ser humano tiene su propia agenda, su propio proyecto de algún modo, ¿no? Y bueno, em, inventa tu propio proyecto, ¿no? Entonces, entonces dije, bueno, no voy a hablar de eso, mejor voy a hablar de otra cosa en los consejos del tío Miguel. Entonces,
pensaba y me dije a mí mismo, oye, hay alguna idea que también te tiene rato rondándote. Rato no diría yo años rondándome. Poco más de una década. Eh, Creo que un poco más, de hecho. Pero es la idea de no importa lo que sea que a usted le guste, pero hágalo, ¿no? No espere el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Porque el momento perfecto para hacerlo no va a llegar, empezando por ahí. Pero ¿a qué me refiero concretamente? A cuando uno tiene unas ganas muy concretas de ser alguien o de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que yo me topo con esta idea de ser algo, ser alguien, es cuando yo era adolescente. La gente que me decía, por ejemplo, yo quiero ser psicólogo, ¿no? O esos deseos adolescentes cuando uno decía, yo quiero ser psicólogo, em, quiero ser psicólogo, ingeniero civil o médico veterinario, ¿no? Esas cosas que eran como disímiles, pero que un poco daban cuenta de cómo funciona la mente de uno cuando uno está más joven, ¿no? Mucho más flexible, menos rígida, una apertura al mundo, ¿no? Menos ideologizada, menos adoctrinada, ¿no? Ya cuando uno está viejo está jodido, ¿no? Tiene demasiadas vainas ahí con las que lidiar, que obviamente que uno todo el tiempo está reconfigurándose, ¿no? No hay cosa más flexible también que lo humano, así como te había comentado que los seres humanos somos contradictorios, también somos muy flexibles. Entonces, esta idea de haga lo que sea que usted quiera hacer, pero hágalo, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, cuando yo escuchaba gente que decía ese tipo de cosas en mi adolescencia, pero también que decían cosas como yo quiero ser X cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona más determinada, ¿no? Decía, yo quiero ser criminólogo, yo quiero ser abogado, yo quiero ser em, empresario, yo no quiero hacer nada, ¿no? Ese tipo de cosas, porque también es válido no hacer nada. No solamente hay que circunscribirlo a los oficios, a las cosas que se aprenden en la universidad, ¿no? Yo quiero ser agricultor, yo quiero ser, qué sé yo, todo se aprende en la universidad, ¿no? Pero en la universidad de la vida se aprenden todo y más, ¿no? Entonces, lo que yo solía decirle a la gente era, bueno, pero no espere a empezar la universidad para hacer lo que usted quiere, ¿no? Que eso se puede aplicar a cualquier espacio de la vida. Entonces, por ejemplo, eso me pasó mucho con gente cercana que quería ser psicólogo. Yo le decía, bueno, empieza a leer sobre psicología para que cuando empieces la universidad ya tengas claro un poco. No, no, voy a esperar a empezar la carrera. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que no es que la gente tenga la culpa de eso. Un poco lo que entiendo de todo ese contexto es que las personas, bueno, creen que se puede aprender en un lugar determinado o que se puede hacer en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, quiero hacer música, pero hasta que no me compre una guitarra no hago música. Puedes hacer música con tu voz, con las palmas de tus manos, con tu cuerpo, palpándolo como instrumento, ¿no? Entonces, ese es el consejo, ¿no? Hacer lo que quieres hacer y no importa, no esperes el momento perfecto, ¿no? Por ejemplo, si quieres escribir un libro, empieza a escribirlo. No va a venir el momento perfecto. Nunca va a llegar. Va a decir, lo voy a escribir en vacaciones que tengo tiempo. Nunca vas a tener tiempo para escribirlo. Yo nunca, incluso teniendo dinero en algún momento de mi vida, he podido tener un momento realmente perfecto de escritura, por ejemplo, ¿no? O sea, yo que escribo cosas, ¿no? Incluso ganándome becas, ganándome premios. No he podido tener el momento perfecto, como decía Kafka, ¿no? Que estoy en una cueva por allá abajo y alguien llega y me pasa la comida por un huequito, ¿no? que ese era lo perfecto para Kafka, la escritura, ¿no? Estar por allá con una lucecita, con unos libros, mesita, una cosa para escribir y que solo te molestaran para comer, ¿no? He estado en esa situación y la verdad es que no, tampoco es la situación perfecta, ¿no? Que sí ayuda, obviamente. Pero que realmente lo que uno necesita es ponerse manos a la obra en hacer las cosas. El momento perfecto no va a llegar, ni las condiciones perfectas tampoco, ni económicas, ni psicológicas, ni políticas, ni culturales van a llegar, ¿no? Obviamente que si tienes dinero, que si tienes una posición pequeño burguesa, o te ganas un premio, o te dan un dinero, o una beca, o te dan cierta comodidad, ¿no? Alguien te ayuda con la comida, qué sé yo. Esas cosas pueden ayudarte, ¿no?
pueden ayudarte a tener más tiempo, pero a fin de cuentas, si no comienzas ahora mismo a hacer esa cosa que quieres hacer, no se va a dar. Porque es una mezcla de todo, es una mezcla de condiciones materiales, sí, pero también de cierto carácter y cierta actitud. Em, entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita, a mí me gusta mucho enseñar, pero yo me di cuenta que nunca voy a poder enseñar lo que yo realmente quiero enseñar, porque la universidad no me lo va a dejar. Empezando por ahí, ninguna universidad me va a dejar enseñar lo que yo quiero enseñar. De repente voy a poder construir una clase, un programa, un seminario, pero es difícil, ¿no? Es difícil realmente darse a entender lo que uno realmente quiere. Pues, por ejemplo, yo no estaría solamente contento dando una clase de filosofía o literatura latinoamericana o de sociología, por ejemplo, ¿no? Interesan las cosas un poco más diversas, tal vez, y por eso estoy en este espacio fuera de la academia, ¿no? Estoy en la academia, pero de alguna manera lo que expreso en redes sociales, creativamente, lo que expreso en mi blog, lo que expreso en mi propia obra literaria y creativa o musical, pues son como inquietudes, ¿no? Existenciales de lo que yo quiero mostrar o de lo que yo quiero enseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta conclusión no llegué solo a ella, ¿no? Llegué a esta conclusión leyendo este libro eh, de María Eugenia Villalonga. Se llama La Universidad de las Catacumbas, Filosofía y Letras en Dictadura, publicado por Eudeva, ¿sí? Que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Libro muy interesante porque básicamente habla sobre la dictadura instalada en Argentina entre el 76 y el 83 y cómo hubo ciertas estrategias de ciertos profesores para seguir enseñando, ¿no? Hubo ciertos profesores que fueron cesados por la dictadura por múltiples razones, ya sea porque fuesen de izquierda, porque simplemente querían prescindir de ellos. En fin, eso no es lo que yo vine a hablar acá, sino cómo la lectura de este libro me provocó esta reflexión, ¿no? Este consejo. Hay varios escritores, varios intelectuales argentinos y argentinas que formaron parte de esto que llaman la Universidad de las Catacumbas, ¿no? Entre ellas Beatriz Arlo, la china también, la china Josefina Ludmer y Ricardo Piglia, ¿no? Por nombrar a los que fueron más famosos, ¿sí? Los más reconocidos. O los más famosos dentro de la literatura. Como yo le decía a Yuruari, yo le pregunto a mi mamá quién es Ricardo Piglia y mi mamá no va a saber quién es Ricardo Piglia. Así que la fama siempre es una cosa rara en los personajes de la cultura, ¿no? De repente, si le pregunto a mi mamá quién es Taylor Swift, que es un personaje de la cultura también, seguramente sí va a saber quién es, ¿no? Pero lo que quiero comentar es que la Universidad de las Catacumbas, ¿qué fue básicamente durante la dictadura? Obviamente que es de Argentina o esta dictadura argentina, porque la verdad es que Argentina, como muchos países de América Latina, han vivido ciertos momentos de dictadura. De hecho, en la historia latinoamericana creo, es muy probable que los países hayan vivido más tiempo durante dictaduras que durante democracias propiamente democracias modernas, ¿sí? Es una cosa terrible, ¿no? Incluso el resto del mundo se pone a ver estadísticamente y bueno, es una cosa así como muy desbalanceada, ¿no? La mayoría de los países del mundo viven en regímenes o dictatoriales o autoritarios, ¿no? Y los que no son dictatoriales o autoritarios son autoritarismos capitalistas, ¿no? Como el realismo capitalista realmente imperante, ¿no? Así como se habla del socialismo real, entonces también hay un capitalismo real, ¿no? Capitalismo realmente imperante y que domina el mundo, ¿no? Enteramente. Em, pero la Universidad de las Catacumbas básicamente se le denomina a ciertas prácticas culturales, pedagógicas, realizadas durante la dictadura argentina, esta dictadura específica que fue entre el 76 y el 83, en la cual estos profesores que ya no podían enseñar en la universidad organizaron clases privadas en sus casas. Entonces,
esas clases privadas asistieron, bueno, personas que o estaban descontentas con la situación o de repente sentían que la universidad estaba desactualizada, que no estaba modernizada, que no estaba, digamos, conectada con las cosas que estaban sucediendo en el mundo, ¿no? Se puede imaginar esta época, ¿no? Es decir, finales de los 70, principios de los 80. Estamos hablando de la universidad totalmente influenciada por lo que fue el mayo del 68, ¿no? Es decir, la universidad como un centro neurálgico de eso que Ángel Rama llamaría la ciudad letrada, ¿no? Es decir, como un epicentro del conocimiento, pero también un epicentro constante de la conspiración, un epicentro constante del recrear, del pensar un mundo diferente, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX muy caliente, ¿no? Obviamente estaba muy presente las teorías del totalitarismo, antitotalitarias, después la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya se había pasado por el asunto de Vietnam. Sí, el mundo, la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, bla, 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 ¿no? Es decir, se trataba de un escenario bastante politizado en donde, bueno, eh, los gobiernos se asustaron, ¿no? Se asustaron porque las universidades se convirtieron en hervideros eh, de la rebeldía, ¿no? O lo que la dictadura argentina en su momento llamó eh, el adoctrinamiento comunista, ¿no? Como un lugar en constante insurrección, ¿no? Entonces, como eso había que detenerlo, y de hecho, esas prácticas que comienzan en Francia, ¿no? Empiezan a exportarse a todo el mundo, ¿no? No solamente ese modo de rebeldía, que no fue único, que hubo movimientos previos. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben, el eurocentrismo rampante hace que mayo del 68 sea más importante, pero realmente ya habían levantamientos, insurrecciones, digamos, populares estudiantiles, eh, mucho antes en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Pero el asunto aquí está en que estos modos de enseñar que hicieron estos tipos de escritores, de intelectuales, de profesores universitarios, fue un modo de enseñar diferente, ¿no? Entonces ese modo de enseñar distinto, obviamente, no tenía nada que ver ni con los contenidos universitarios del momento, ni con las metodologías tampoco, ¿no? Entonces había una libertad de cátedra, una libertad de pensamiento, una amplitud de miras, obviamente no solamente disruptora, sino sobre todo actualizada, conectada con la realidad mundial, ¿no? Y sobre todo con un pensamiento que iba más allá del pensamiento impuesto y del pensamiento eh, de la autocensura y de la censura impuesta por el momento dictatorial, ¿no? Entonces, estas clases privadas, que podían ser en la casa de Josefina Ludmer o en otro lugar, o en la casa de Ricardo Piglia, o en la casa de Beatriz Sarlo, por ejemplo, ¿no? O en otros espacios, porque entiendo que se movían, o en editoriales, porque habían otros espacios también que se prestaban para estas cosas, ¿no? Movimientos alternativos, revistas, las revistas funcionaron también como unos espacios para el pensamiento, para la reflexión. Sobre todo lo que ellos apuntaban era que era contrainstitucional, es decir, contra el establecimiento universitario, contra la universidad, sobre todo como un espacio ideológico, un espacio adoctrinador, porque las universidades son esto, ¿no? Básicamente las universidades son para formar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué son los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, los sujetos que habitan las cívitas, que habitan la ciudad, de paso, ¿no? Sí, está limitado a la ciudad, ¿no? A lo civilizado. Entonces, básicamente queremos médicos para que atiendan a nuestros enfermos, queremos ingenieros para que construyan nuestras carreteras y puentes, queremos sociólogos como yo, por ejemplo, pero ¿para qué? Bueno, para que sepamos cómo manipular mejor a la sociedad para que sea más productiva, ¿no? Es decir, o para que persiga los fines últimos de este Estado-nación, sea cual sea, que eso implica unos valores determinados, etcétera, ¿no? Es decir, la universidad no te forma para la rebelión. Ah, que esas cosas sucedan fuera de las aulas, sí, eso sucede. Que tenemos uno que otro profesor que te forma para la rebelión, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque la lectura de la Universidad de las Catacumbas de María Eugenia Villalonga, ¿no? En este libro, extraordinario por cierto, la Universidad de las Catacumbas, Filosofía y Letras en Dictadura, me motiva esta reflexión, estos consejos del tío Miguel.
Porque yo decía, bueno, como yo no me he dado cuenta que no voy a poder enseñar lo que yo realmente quiero, ¿no? Es decir, a mí me encantaría dar clases, por ejemplo, dar una clase sobre creación multimedia, por ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Lograr hacer eso en una universidad, ¿no? Tendría, por ejemplo, que tener otra titulación diferente a la que tengo. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre las cosas institucionales te ponen muchas trabas, ¿no? Em, entonces yo dije, bueno, como parte de lo que estoy hablando es precisamente hacer las cosas, sin necesidad de tener la oportunidad de hacerlas, bueno, me puedo dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Puedo seguir haciendo lo que hago, enseñando idiomas o enseñando cosas que tengan que ver con literatura, concretamente como la academia me lo exige para comer y para darle comer a mi familia. Bien, sigo haciéndolo. Pero este espacio que tengo acá en YouTube, estos espacios eh, digitales, o estos espacios de la academia fuera de la academia que tengo, bueno, voy a dedicarlos a eso, ¿no? Entonces, estoy pensando eso, ¿no? Como ese sueño que siempre he tenido en la Universidad Popular después que leí a Michel Onfray y su Universidad Popular del Caen, que les recomiendo. Michel Onfray es un filósofo francés. Después que leí a Bell Hooks también, ¿no? Y la pedagogía, o al mismo Paulo Freire, o Simón Rodríguez, ¿no? Es decir, hay un montón de asuntos que tienen que ver con la pedagogía, con enseñar, con la andragogía, con el acto de compartir el conocimiento que uno tiene y discutirlo, que bueno, que tiene que salir de la universidad, que no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero que pienso usar estos espacios para eso, ¿no? Más que el asunto, no solamente el asunto creativo, que el asunto creativo también es una manera de aprender, pero sobre todo aprendiendo de estas amigas, de estos amigos de la Universidad de las Catacumbas. ¿Por qué? Porque Piglia, Ludmer y Beatriz Arlo coinciden en algo, en que estar fuera de la academia, fuera de las aulas, en construir sus propios espacios de conocimiento, de discusión, de diálogo, de creación de conocimiento, de escritura de esos conocimientos, porque implicaba no solamente enseñarlos, sino también escribir y leer, ¿no? Eso les proveyó, según ellas, según ellos, según ellas, nuevas formas de escribir, diferentes formas de enseñar, diferentes formas de dar conferencias, de hablar, etcétera. Y puedes notarlo cuando lees a Beatriz Arlo, cuando lees a Josefina Ludmer, cuando lees a Ricardo Piglia, cuando ves sus conferencias, sus conversatorios, la manera en cómo impartían, la manera en que eran unas ávidas lectoras y que leían diferente. Sobre todo eso es lo que me fascina a mí, por ejemplo, de los intelectuales argentinos, ¿no? Y que se formaron al calor de la Universidad de las Catacumbas, no solamente enseñando como Piglia, Sarlo, Ludmer, sino aprendiendo como el caso de Alan Pauls, por ejemplo, que formó parte de algunos de estos cursos, según comenta María Eugenia Villalonga en su libro, ¿no? Entonces, un poco así fue como pasé de la idea de no escuches a nadie a la idea de aprende por ti mismo, aprende ya, busca lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo, no esperes el momento adecuado. Entonces, yo no voy a esperar el momento adecuado y voy a seguir usando estos espacios para compartir este tipo de cosas y que si no soy tan crítico y tan exigente, hace rato tengo mi propia universidad popular, mi propia espacio de aprendizaje, de conocimiento, de diálogo a través de la literatura, a través de los proyectos editoriales en los que he participado independientemente, o de las cosas que he escrito, ¿no? Siempre he estado muy interesado en esto del aprendizaje colectivo, de compartir cosas, de leer cosas, sobre todo enfocadas en la rebelión, ¿no? En rebelarnos al sistema, ¿no? Porque es que lo necesitamos hacer. Más allá de que, bueno, estemos dentro de él inevitablemente, siempre tenemos que buscar una manera de pensar de otra manera, ¿no? Una manera de vivir de otra forma. Yo creo que siempre puede haber una forma de vivir mejor y diferente sobre todo la establecida, ¿no? Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. No se olviden darle me gusta, comentarlo, compartirlo. Seguramente a usted le interesa esto. A mí me interesa ser una piedra de tropiezo en el camino de la gente, ¿no? Como ese famoso poema, ¿no? Del autor cubano. Bueno, ahí en el medio del camino había una piedra y usted se tropiece conmigo. Porque seguramente usted debe estar buscando un video como este. em, pero si no, usted seguramente conoce a alguien que quiere ver un video como este, así que compártaselo. em, y así sigue creciendo este pequeño auditorio que, como ya he comentado, no aspira a las mayorías, pero sí aspira
a llenar uno, dos y tres salones de clase. Empezamos con 70 seguidores y ya vamos 1265 de escuchas, de dialogantes, de este pequeño auditorio que ya se ha convertido en una sala de concierto. Estamos en contacto.